Isaías capítulo 9. ¿Ya estamos listos? Isaías capítulo 9, versículo 1, dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, y de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Dice el versículo 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta es una profecía hablando acerca de el tiempo en cuando vendría el Salvador del mundo, y sería Él, ¿verdad?, quien trayera esa preciosa luz al mundo entero. La semana pasada estuvimos hablando en el evento de los niños acerca de lo que es vencer las mentiras del diablo, hablando verdad. Amén. Hay tanta mentira, hay tanto engaño, hay tanta falsedad, hay tanta confusión en lo que es bueno, en lo que es malo, y el pecado, ¿verdad?, va aumentando. La falsa doctrina continúa aumentando, y tristemente, ¿verdad?, vemos los resultados como lo que es la abundancia del pecado manifestándose en todas las áreas y en todos los rincones del mundo. Porque cuando no hay verdad, lo que abunda es maldad, es mentiras, y hay tinieblas. Hay oscuridad acerca de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y estuvimos mirando la semana pasada que lo importante para nosotros poder vencer la maldad, el pecado y las mentiras del diablo es hablar verdad, conocer la verdad, tener discernimiento, porque Satanás, ¿verdad?, es mentiroso y padre de toda mentira. Estábamos hablando, utilizando una palabra, llamándole guerra espiritual, y les decía la semana pasada que cuando hablamos que vamos a hacer guerra espiritual, lo primero que la gente piensa luego es en comenzar a expulsar demonios, ¿verdad?, que es parte de, pero es la primera imagen que viene a las personas, es expulsar demonios, comenzar a estar atacando y luchando, ¿verdad?, y tantas cosas, y se nos olvida siempre el motivo y la causa por el cual llegó la maldad. ¿Por qué llegaron los demonios? ¿Por qué llegó gente a adorar a Satanás? ¿Por qué llegó la gente a adorar a ídolos? ¿Por qué llegó la gente a buscar a los brujos, a los curanderos? Y eso fue el resultado de la falta de la verdad en sus vidas, por no conocer la verdad, por no amar la verdad. Se extraviaron, se perdieron y vivieron en todo tipo de oscuridad y tinieblas. Yo no sé si algunos de ustedes miraron en estos días las noticias de Massachusetts. No sé si alguien lo miró. La gobernadora de Massachusetts firmó una ley, ¿verdad?, del aborto, porque el aborto continúa, por si acaso no lo sabía. Algunos estados, ¿verdad?, lo han restringido, y otros continúan peleando para continuar haciendo el aborto. Y Massachusetts
es el 10º estado, donde firmaron la ley que en el estado de ellos van a continuar con el aborto, pero no solamente cualquier aborto, sino que van a hacer el aborto y es permisible en el estado de Massachusetts hasta el día que nace el bebé. La mujer, una demócrata, lo firmó, rodeada por un grupo de mujeres, médicos o mujeres doctoras, y todas con una sonrisa y con un gozo, aplaudiendo el gran derecho que ellos tienen. Y su excusa barata es que una mujer de aquí de Massachusetts tuvo que irse a otro estado y le salió bien caro el viajar a otro estado para hacer un aborto, y eso no es justo cuando ella vive aquí en Massachusetts. Así que vamos a darle el derecho y la libertad a toda mujer que si decide abortar un niño a la etapa de su embarazo, no importa hasta el día que nazca, tiene el derecho. Por los que no saben qué significa hasta el día del nacimiento, es que el día que va a dar a luz y el bebé comienza a sacar su cabeza del cuerpo de la madre, en ese día agarran una gran lanza, una navaja, y le pican al bebé en el cuello, destrozando todo lo que es de aquí de su cuello para abajo y quitándole la vida, porque aún no ha nacido. Era parte que comenzaba el parto, pero antes de que salga completamente, lo pueden matar. Hay otro video donde hay una mujer, está en un gender review, sucedió hace como fue el Día de las Madres, mayo 10, en esos días. Y esa mujer está con todas sus amigas y amigos en un gender review. ¿Sabe lo que es un gender review? Truenan los globos, abren el pastel, yo qué sé, y según el color de lo que está dentro de ese globo, si es rosado es una niña y si es azul pues es un niño. La mujer trae una camisa que dice ¿es niña o es niño? ¿Cuál de los dos? Color rosa, color azul. Cuando se da cuenta que es una niña, comienza a gritar, a llorar y a enojarse. Y dice: yo no quería niña, yo quería un niño. Y está enojada la mujer, y en ese momento una mujer se arrima a una amiga y le dice: mira, te traje un regalo. Y abre el sobre y son pastillas para abortar. Y ella comienza a sacar las pastillas y le dicen: tómate 4, 2 de las grandes, 2 de las chicas. Y ella comienza a cantar y a alegrarse y dice: si no es a girl, dice, no gender, no niño, es mejor que nada. Y comienza a tomar las pastillas y comienza a cantar: thank you Jesus, oh thank you Jesus. Y se comienza a tomar las pastillas. Y todas las demás mujeres corriendo a felicitarla. Y dice una de ellas: sí, mátalo, mátalo. Qué tinieblas, qué oscuridad, qué confusión. Y aún en el mismo hecho de su maldad, thank you Jesus. Qué increíble, mi hermano, qué increíble.
que una persona que aún pueda hasta decir Jesus, thank you Jesus, debería estar diciendo thank you Satan. Qué confundida está la gente, y mi amado hermano, más triste que qué confundida esté la iglesia. Qué horrible. Es algo espantoso. Es algo triste. Por eso dice la palabra que aún profesando conocer a Dios, lo niegan con sus hechos. La gente dice conocer a Dios, pero usted mira sus hechos y dice, esta gente no conoce a Dios. Su hermano Ever, al abrir el servicio, hablaba acerca de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es algo, mi hermano, que nos debe de conmover al ver la maldad del pecado. Y yo solamente le mencioné un pecado, porque esa es solamente un área. Los demás, bueno, si deciden emborracharse y andan, ¿verdad? Tristemente, algunos están emborrachándose y dicen que son cristianos. Hasta pastores se emborrachan. El día de hoy ya usted se ha dado cuenta del circo que hay en las iglesias. Y digo un circo porque es lo que es. Alrededor del mundo hay muchas iglesias que ya han aceptado el pecado como una norma, como algo normal. Se celebra, ¿verdad?, el día del homosexualismo, del LGBTQ dentro de las iglesias. Ya los pastores ya no son siervos del Señor, ya son siervas del Señor. Porque hay pastores homosexuales, hay mujeres lesbianas, entre comillas, predicando la palabra. En todo tipo de pecado que abunda en las iglesias. Y le digo un circo porque, hermano, ya ni se predica el evangelio en las iglesias. Antes se predicaba y se hablaba del infierno. Se predicaba y se hablaba del pecado, de lo que era pecado. Se hablaba y se predicaba de la santidad de Dios. Ahora ya no se predica eso en las iglesias, porque eso puede ofender a alguien. Eso puede hacer que una persona que quiera buscar a Dios se desanime y mejor ya no quiera ir a la iglesia ni buscar de Dios. Le digo un circo porque, hermano, no solamente ya no se predica del infierno, ya no se predica del pecado, ya no se predica de la santidad. Ahora lo que abunda en las iglesias es la prosperidad. La prosperidad, Dios te quiere a ti próspero. Si estás sin dinero, si estás quebrado, si tienes escasez, es porque estás en pecado. Es el evangelio de la prosperidad. Es lo que se predica. Motivar a la gente, ¿verdad? Le decíamos nosotros the new era, la nueva era, donde ya no es el propósito de Dios para tu vida, sino que Dios se acomode a lo que tú quieres en la vida. Ya no se trata del propósito de Dios, ahora se trata del propósito que yo deseo para mi vida. Si quiero ser reconocido, si quiero ser famoso, si quiero tener dinero, si quiero tener carros, si quiero tener casas, ese es el punto y la búsqueda de las iglesias. Miramos tanto emocionalismo, tanta carnalidad en las iglesias. Y miramos diferentes cosas aumentando, no solamente el pecado, pero miramos otras creencias, por ejemplo el Islam, que es una de las que está creciendo en este país. Y alguien dirá, no es allá en Nueva York.
es allá en Michigan. ¿Sabe que aquí en Houston también ya están tomando control? Presta atención cuando hacen anuncios, la ciudad de Houston. La ciudad de Houston, cuando llega el Ramadán o las fiestas, celebraciones de los musulmanes, los promueven y les llaman por su nombre, Ramadán. Les decía de otro político, era del precinto 2, que es donde nosotros pertenecemos, vestido de musulmán y hablando palabras en musulmán, según entre comillas es cristiano. Y le digo que según, porque yo lo miré hace muchos años dentro de una iglesia evangélica, cuando él iba creciendo en la política, que todavía no entraba a la política, pero él estaba entrando en otras esferas de gobierno. Y allí en esa iglesia se oró por él, compartió una escritura a él. Y el día de hoy miramos la completa oscuridad, la completa maldad sobre la vida de la persona, porque su entendimiento se oscureció. Y quizás usted dirá: no, pero es que los musulmanes son buenos. Yo tengo amigos y... Usted no conoce, usted no entiende. Para que usted pueda entender algo, cualquier religión, usted tiene que entender cuál es su fundamento, cuál es su hecho en la historia de este mundo, qué es lo que ha reflejado y representado, cuál ha sido sus obras. Dicen que los terroristas musulmanes son los radicales. No, los que se andan explotando y matando, esos son los musulmanes radicales. La verdad es que no, eso es un musulmán. El musulmán radical es el que no anda matando a nadie. Es radical, es diferente, porque cuando usted mira la historia de Cristo y los seguidores de Cristo, cada uno de los seguidores de Cristo, cada uno de ellos vivió y hizo igual que Cristo. Cuando se le llama al cristiano, al creyente, volver a sus raíces, volver a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra del Señor, el cristiano comienza a vivir como Cristo. Cuando se le llama al cristiano que vuelva a sus raíces, que vuelva al fundamento, que vuelva a la fe, que vuelva a vivir la palabra del Señor, comienza a vivir y manifestar el carácter de Cristo. Haga ese llamado a los musulmanes y verá el resultado. No es como muchos equivocadamente piensan que es una religión de paz. No lo es. Y va en aumento. Sus números van creciendo. Y en veces hace la pregunta a la gente: ¿por qué van creciendo? Y se espantan algunos: ay, es que esos musulmanes son bien fuertes, es que la religión de ellos es bien fuerte. Porque va creciendo el homosexualismo, porque va creciendo el pecado, porque hay tanta maldad, porque hay tanta perversión en el mundo y en las iglesias. ¿Acaso es más fuerte el pecado? ¿Acaso es más fuerte el Islam? No es más fuerte. ¿Sabe cuál es el problema? Que la iglesia está ausente. La iglesia está ausente.
No que no hayan iglesias, porque hay muchas iglesias, amén. Si usted va alrededor del mundo, usted va a mirar muchas iglesias. Usted salga del barrio, mire por allí, mire por allá, va a mirar muchas iglesias y buenas iglesias, amén. Pero muchas de las iglesias están ausentes en el mundo. El creyente, el cristiano, no se hace presente. El cristiano está ausente para impactar su casa y su comunidad. No es, mi amado hermano, de que el Islam es más fuerte. No es de que el diablo es más fuerte. Tampoco es de que la mentira es más fuerte y más poderosa que la verdad. El Señor Jesucristo dijo que Él estableció su iglesia. Amén. Dice que Él estableció su iglesia y que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerían en contra de ella. Para que entienda un poco, ¿verdad? Las puertas a las cuales hace referencia el Señor, en aquellos tiempos una ciudad era fortificada, tenían muros, estaban protegidos para que no entraran los enemigos. Así que ponían una puerta, y esa puerta era el único lugar donde alguien iba a atacar, atacaba para tumbar las puertas, para poder entrar a la ciudad. Si la puerta era derribada, era porque esa puerta era menos débil que aquel que la estaba atacando. Pero si el que la estaba atacando no venía con tanta fuerza, esa puerta iba a resistir y iba a permanecer, y aquellos se tenían que ir. Y dice la palabra del Señor que ni las mismas puertas del Hades o del infierno, en otras palabras, el que tiene que estar escondiéndose es el infierno. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. En otras palabras, la iglesia tiene un poder, tiene una fuerza que ni las mismas puertas del infierno la pueden detener. Llega la iglesia, la golpea la puerta y la puerta cae. Porque aunque es una puerta fuerte, es mucho más fuerte la iglesia. Es la verdad. Entonces viene la pregunta: ¿por qué entonces está avanzando tanto el pecado? ¿Por qué está avanzando tantas filosofías o religiones o doctrinas falsas? ¿Por qué se está levantando todo esto? Porque la iglesia no está presente. No está presente. Por ejemplo, ahorita miramos aquí la luz y se mira todo bien bonito. Amén. Se mira todo bien bonito porque las luces están encendidas y nos miramos y podemos ver todo alrededor porque hay luz. Pero ¿cómo se miraría si las luces se fueran? ¿Se mira? Bien poquita luz. Los demás están en oscuridad y están en tinieblas. Y solamente aquel que decide hacerse presente. ¿Sí lo mira? Por ahí pasó la luz. Mire. Por ahí pasó. Pueden prenderlas, por favor. Y se hizo la luz. Y mire la diferencia. ¿Por qué llegó la oscuridad?
porque se fue la luz. Ahora alguien dijo: pastora, ya había luz y usted tenía luz. Sí, pero era poca luz comparada para la cantidad de tinieblas que llegó cuando se fue la luz. Mi amado hermano, el Señor Jesucristo dijo que usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la sal de la tierra. Pero si estamos ausentes, ¿de qué sirve que seamos la luz? Si somos la sal, ¿de qué sirve que seamos la sal si estamos ausentes? A ver, hombres, ¿cuántos aquí sus mujeres han cocinado y de repente se le olvidó a esa mujer echarle la sal a los frijoles? Usted, dame el salero. Allí estaba el salero, amén. Allí estaba la sal. Pero como está ausente, usted se dio cuenta, ¿verdad?, que algo hacía falta. Y al momento rápido fue y agarró la sal y le comenzó a echar a su alimento, porque sabía que al estar presente la sal en su comida iba a ser diferente. Es algo sencillo de entender, hermanos. Es algo sencillo. Hay tanta maldad. En veces le pregunto a las personas, ¿verdad?, cuando hablan de que quizás el esposo no vive para el Señor, quizás la mujer no vive para el Señor, quizás los hijos no viven para el Señor, quizás sus padres no viven para el Señor, o familiares no viven para el Señor, o compañeros de trabajo. Y la pregunta viene, mi hermano: ¿estamos ausentes? Ahí estamos presentes físicamente. Podemos estar en la familia, podemos estar en una comunidad, podemos estar en el trabajo, presentes naturalmente, pero no haciendo nuestra función. No estamos reflejando la verdad del evangelio del Señor. No estamos nosotros como la sal de la tierra, no estamos sazonando esa carne de esa gente para que no se corrompa y no se eche a perder. ¿Se ha dado cuenta, padre, que cuando nuestros hijos de repente se están rebelando en contra del Señor y agarrando malos caminos, y nos acercamos y los sazonamos? Les damos instrucción, enseñanza, palabra del Señor, como que cabecean un poquito y comienzan a cambiar. Obviamente al final del día cada persona tiene su decisión que tomar, amén. Por ejemplo, ¿se le ha muerto a usted un ser amado y se murió sin Cristo? ¿Se le ha muerto a alguien cerca y usted de repente dice: se fue sin Cristo? Y viene la pregunta: ¿fuimos luz para ellos? ¿Les hablamos? ¿Oramos? ¿Clamamos? ¿Ayunamos? ¿Les enseñamos? ¿Les leímos la palabra del Señor? ¿Estuvimos allí día y noche para enseñarles, para instruirles? Yo recuerdo hace muchos años, estaba recién convertido,
y a todo mundo les hablaba y les predicaba y les invitaba a mi casa para predicarles. Y pues yo no podía hablarle a mi papá porque pues era mi papá. ¿Verdad que con los padres se batalla, verdad? A la mamá se le puede enseñar, pero al papá, como es mi padre, es el que me ha enseñado, es el que ahorita si algo no le gusta, ya, para allá. Es el papá. Así que yo le hablaba a todos, mi familia, mis hermanos, menos a mi padre, porque era mi padre y tenía tanto respeto, pero también cierto temor. Y me acuerdo que un día me habla mi hermana y me dice: Joe, se llevaron a mi papá al hospital, le dio un ataque al corazón. ¡Ah! Y me dolió. Dije: no, Señor, que no se vaya de este mundo sin conocerte a ti. Me fui al hospital y todo el camino lloré. Todo el camino oré. Porque yo sabía que yo me había detenido en hablarle a él. Llego al hospital y gracias al Señor estaba vivo, ¿verdad? Gracias al Señor después se convirtió. Bueno, ahí está mi padre, ¿sí? La gloria sea para el Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra función de ser luz, de ser sal. Hermanos, en el momento que nosotros nos detenemos, llega la oscuridad. En el momento que nosotros nos callamos, llegan las tinieblas. Comienza a aumentar la maldad. Por eso, mire, regrese conmigo a Isaías 9:1, donde comenzamos. Mire cómo dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Esa es una palabra de podemos decir una promesa de que la que está en angustia y la que está en oscuridad no siempre va a estar en ese estado y en esa condición. Mi amado hermano, y hay personas que están angustiadas. Si usted va y platique ahí con la familia, platique con los amigos en el trabajo, hay almas angustiadas porque están en oscuridad. En otras palabras, no conocen, su mente está oscurecida. ¿Cuánta gente que nosotros conocemos, hablando de la familia, de los amigos, compañeros de trabajo, no tienen una angustia de morir? Tienen una desesperación, tienen temor, porque ellos dicen: ¿qué va a ser de mi vida? Quizás en su buen juicio, cuando andan buenos y sanos, no piensan en la muerte, ¿verdad que no? Pero nomás mire una persona cuando se enferma, o cuando una persona va al hospital que la van a hacer una cirugía. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? ¿Verdad que en veces no pensamos en el Señor ni oramos tanto como cuando nos van a meter bajo el cuchillo allí en la cama y nos van a dar el cuchillazo para abrirnos? Ahí sí nos arreglamos. Señor, perdóname porque no hice, perdón, porque hice. Señor, porque no dije, perdón, porque dije. Perdono a todos los que me han ofendido. Y después se nos olvida: no, yo no lo perdoné. No, yo no dije nada. Después se nos olvida, ¿verdad? Pero en el momento la persona tiene angustia. Y tiene angustia porque está en oscuridad. Está en una oscuridad, mi amado hermano, donde no tiene conocimiento de la verdad, no tiene conocimiento del Salvador, no tiene conocimiento de cómo entrar al reino de los cielos. Pero dice: mas no habrá siempre. Amén. No habrá siempre. ¿Por qué? Porque llegará
la luz. Llegará el evangelio. Llegará Cristo a su vida. Y mi amado hermano, los que vivíamos en oscuridad y en angustia, sabemos la diferencia cuando llega Cristo a nuestras vidas. Amén. Oiga, se nos fue el temor, se nos fue el miedo, se nos quitó aquello que estaba en nuestra mente. Y yo les he dicho en el pasado que el temor más grande en mi vida que yo tenía era morir. Ese era el temor más grande. Tuve varios accidentes, uno de ellos de los cuales no tuve que haber salido con vida. Y en la noche cuando llego a la casa apago la luz y me comienzo a mirar en el accidente y comienzo a mirarme con las manos así, dentro de un cajón, y me comienzan a bajar 6 pies bajo tierra. Y miro que me están echando tierra con una pala. Me entró la angustia, el pánico, porque yo decía: ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo es posible que ahorita estoy vivo y estoy comiendo, estoy viviendo, y de repente me muero? ¿Y qué? ¿Qué sigue de mi vida? Yo no podía creer ni aceptar que simplemente estás vivo, te mueres y ya, hasta allí llegaste. Había oscuridad. Y por causa de la oscuridad había angustia. Pero no habrá siempre oscuridad. Amén. Porque alguien un día decidió verme y decir: ese borrachito pecador necesita a Cristo. Y esa persona comenzó a orar, comenzó a clamar para que no hubiera siempre oscuridad en mi vida. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino. Está hablando de aquellas etapas. Brínquese allí conmigo al versículo 3, al versículo 2, perdón. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció sobre ellos. Hermano, mire por favor el efecto. La gente, el pueblo que estaba en tinieblas, en oscuridad, dice, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció. Oiga, mire las tinieblas. Dice, esta gente esta gente andaba en tinieblas. En otras palabras, andar es caminar. Andaban en pecado, andaban en tinieblas, ¿verdad? Quizás algunos adulterando, algunos fornicando, ¿verdad? Y otros abortando. Andaban en tinieblas, en cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Y otros andaban drogándose, otros emborrachándose, andaban en tinieblas, adorando ídolos, haciendo pactos con Satanás, ¿verdad? ¿Y cuántos de aquí fueron con los brujos y los curanderos? Uno que otro que por ahí andaba. Ay, es que mi viejo ya no me quiere, vamos a hacerle un amarre. Y luego ya van que unos chiles verdes y que échaselos en los calcetines, amárralo y mételos ahí en los zapatos. Por si de repente encuentran unos chiles amarrados ahí en los zapatos, los están amarrando. O las mangas de las camisas también amarradas, las amarraban y con un vaso de agua ahí en la ventana. ¿Cómo sabré yo todo esto? Yo lo vi, no en mi casa, pero yo lo vi porque tenía mucha familia que iba con brujos,
Que ponte el ojo de venado para que no te hagan brujería. ¿Qué es ojo de venado? Algunos sí saben. Sí. Andaban en tinieblas, en otras palabras, andaban, quiere decir sus pies, sus caminos, todo lo que hacían era de tinieblas. Mi amado hermano, y por si acaso no lo sabe, Satanás es el príncipe de las tinieblas. Que no se te vaya, amárralo, ve con aquella. Andaban en tinieblas. Pero dice que los que andaban, dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Amén. Obviamente aquí está hablando acerca de Jesucristo, ¿verdad? De que cuando estaba el pueblo caminando en toda su maldad, en todo su pecado, Jesús, el verbo fue hecho carne. Amén. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Llegó Jesús, llegó la luz, y aquellos que andaban viviendo mal, sus pies fueron cambiados y transformados para andar en el camino de la luz. Fueron transformados. Yo me imagino que usted también fue transformado. Amén. Todos andábamos en caminos de tinieblas. Pero llegó un día Jesús. Y no llegó solo. Alguien nos trajo la luz. Amén. Alguien nos trajo la luz. Alguien llegó a nuestra vida y nos habló. Alguien llegó a nuestra vida y no se dio por vencido. Continuó orando, continuó enseñando, continuó invitando. Y un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos resplandeció. Amén. Nos resplandeció. Por eso dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte. Imagínense lo que es vivir en sombra de muerte. ¿Verdad? Aquellos que moraban, que vivían bajo la sombra de la muerte. ¿Cuántos ex borrachos hay aquí? Ex, no borrachos, ex borrachos. Si todavía es borracho, mantenga su mano bajada. Mire que tantos pecadores. ¿Cuántos ex borrachos? No tenga vergüenza, era un sinvergüenza. Ex borrachos. Ex borrachos. Hay un hermano que cuando predica, yo creo que era bien borracho el hermano, que cuando todavía predica le hace: hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a alabar al Señor. Y digo yo, ahí le quedó, se le quitó lo borracho, pero todavía está así. Algunos lo conocen. ¿Cuántos ex drogadictos? También el hermano andaba bien cargado. Sombra de muerte. Porque manejando borrachos, amén. ¿Cuántos no han muerto? ¿Cuánta gente no ha fallecido? Borrachos. Salen de su trabajo, se van a tomar y van ya para la casa y nunca llegan a la casa. Sombra de muerte, morando, viviendo constantemente bajo el peligro y la amenaza de muerte. La droga, hermano, ¿cuánta gente no hace sobredosis? Yo le compartí a los jóvenes de mis amigos cuando éramos jóvenes, cuántos de ellos murieron por borrachos o por andar de borrachos, y otros con la droga. Aquí muy cerca de aquí, varios de ellos, uno, ¿verdad?, vendía droga, viviendo bajo la sombra de muerte. Y su hermanito menor le tocaron la puerta. El grande, el mayor, era el que vendía la droga. El chiquito va y abre la puerta y le dan un balazo en la cara.
porque estaban vendiendo droga, estaban vendiendo en un lugar donde no deberían de vender. Otro amigo fue a un cumpleaños y se drogó y se sentía Superman. Se subió al techo de la casa porque iba a volar y no voló. Se mató. 17, 16 años tenía. Viviendo bajo la sombra de muerte, la muerte siempre por encima de ellos. Siempre la muerte sobre la vida de una persona o sobre una casa, sobre una familia, mi amado hermano, y ahí está la sombra de muerte, lo que es la tristeza, la depresión. ¿Sabe cuánta gente vive bajo esa sombra de muerte con la depresión? Con esa opresión ahí sobre su vida, que no sirven para nada, que su vida no tiene valor y no sienten propósito para vivir, constantemente bajo la sombra de muerte. Es triste. Es triste. Por eso dice: los que moraban en tierra de sombra de muerte, los que vivían, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Oiga, hermano, gracias al Señor que el Señor nos resplandeció. Amén. Resplandeció el Señor y se fue esa sombra de muerte por causa de los vicios, por el estilo de vida. Se fue, ¿verdad?, esa sombra que estaba siempre constantemente sobre uno. Pero llegó porque alguien decidió levantarse, hablando aquí específicamente de Jesús. Y él dijo: dejaré mi trono y miré a buscar a los que se han perdido. Iré. No fue fácil, amén. Fue un sacrificio, todos lo sabemos. Fue un sacrificio, mi amado hermano. Y el día de hoy, mire el resultado por él haber venido. En el versículo 3, mire cómo dice el versículo 3: multiplicaste la gente. Amén. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Cuántos son felices el día de hoy? Amén. Somos alegres, amén. Hay felicidad, hay gozo, hay paz, hermano, porque aquella preciosa luz nos resplandeció. Nos sacó de esos caminos que andábamos, nos sacó debajo de la sombra de muerte, y ahora el Señor nos ha aumentado la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Despojos es cuando había una guerra, tomaban las cosas valiosas y se las repartían. Imagínense. Oye, qué cosas tan hermosas y tan valiosas el Señor nos ha regalado. Amén. Hoy tenemos herencia en el reino de los cielos. Amén. Ahora tenemos el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. Si nos morimos, tenemos ya el boleto para irnos directamente a la presencia de nuestro Padre. Amén. Oiga, tenemos allá un cielo nuevo que nos espera. Poder estar juntos, dice juntos. Así estaremos juntos delante del Señor para siempre. No más muerte, no más sufrimiento, no más dolor, no más lágrimas, hermano. Qué preciosas las cosas que el Señor nos ha repartido. Y eso, mi amado hermano, causa gozo. Y allí es donde viene, ¿verdad?, nosotros poder reflejar en lo precioso que ha sido el Señor con nosotros y lo precioso que el Señor quiere que nosotros podamos ser para otros. Llevarles a ellos también la luz que trae salvación. Aquella luz que los rescata de sus malos caminos. Hermano, le repito, no es que el diablo sea más fuerte que el Señor. Y por si acaso no lo sabía, no es de que el diablo sea más fuerte que usted.
No lo es. No es que el Islam sea más fuerte y más poderoso que usted. No lo es. Y no es que la mentira y el engaño y las falsas doctrinas sean más poderosas que la verdad. El problema, mi hermano, el problema es que la iglesia está ausente. Y cuando digo ausente la iglesia, no estoy diciendo todos. Porque ahorita les apagamos la luz y mirábamos todavía cierta luz. No significa que esta es la única iglesia que está haciendo trabajo. No, hay muchas iglesias haciendo su trabajo. Hay muchas iglesias. No malinterprete las cosas. Cuando estoy diciendo que la iglesia está ausente, quiere decir que la iglesia no está presente llevando el evangelio, llevando a Cristo donde están las tinieblas. Aquí hay luz, amén. Aquí hay luz, mire. Salimos, ¿verdad? Bueno, vamos a decirlo así. Salimos, ¿verdad? La iglesia en general, hablando alrededor de todo el mundo. Por mayoría, el cristiano, la iglesia, sale de su casa un día de la semana, por la mañana. Se va a un templo y la iglesia allí canta, allí escucha la palabra, se gozan. Sale la iglesia del templo, de las cuatro paredes, se va a comer y después se regresa a su cueva y no volvemos a ver las luces de la iglesia hasta el próximo domingo. ¿Verdad que cuando usted va al restaurante se da cuenta que hay muchos cristianos ahí? ¿Sí? En veces por la vestimenta, que después hablaremos de la vestimenta. Pues ya ni se sabe cuáles son los cristianos y cuáles son los mundanos. Pero la mayoría de las veces llegamos a un restaurante y por la vestimenta, ¿verdad? Por la pura vestimenta decimos, hay muchos cristianos y hermano, ya apúrese porque nos van a ganar el buffet. Yo me doy cuenta cuando les ganamos a los demás al restaurante y cuando nos ganan. Llego a la fila y si está la fila bien larga y todos bien vestidos, encorbatados y trajeados, y digo, estos hermanos ya me ganaron. Y en veces llego y la fila está bien cortita y ahí voy corriendo para llegar a fila y nomás llego y volteo para atrás y llegan como unos 100 allá atrás. Dije, les gané este día yo. No que esté malo que salgamos de nuestra casa y vengamos el domingo por la mañana a alabar y adorar al Señor. No está tampoco malo, hermano, que después de la iglesia usted se vaya a comer. Tampoco está malo. Y tampoco está malo que después de comer se vaya a su casa. Tampoco está malo. No malinterprete las cosas. Lo malo es que la iglesia es el único día que se presenta. No estoy hablando, ¿quiere que venga los martes? Debería de hacerlo. Debería de hacerlo. No está esperando que usted ya debería de saber que es el día que se sirve la comida. Amén. Es el día que se sirve el plato de comida. Se prepara el alimento para venir y servirme y alimentarme. Hermano, porque somos sinceros, ¿cuántos aquí estudian la palabra del Señor entre semana? ¿Cuántos están ahí preparando un gran buffet con la palabra del Señor? Cuando estoy hablando de un buffet, estoy hablando de que están estudiando. Oh, espérame, aquí habla de esto. Creo que esa palabra también la menciona en el Antiguo Testamento. Déjame voy y se va para el Antiguo Testamento. ¿Por qué dijo eso? Creo que esto también está en el Nuevo Testamento. Déjame voy y lo estudio. Ese es un gran buffet. Está estudiando la palabra, está conociendo al Señor.
Algunos se levantan el domingo para venir a la iglesia y no saben dónde está la Biblia. Ay, la Biblia, ya, vieja, mi Biblia. Bueno, ahí voy a compartir contigo. Y la mujer, búscala porque no, yo tampoco encuentro la mía. Desde, no sé, creo que el día de las madres, cuando fuimos creo que de ese día. Por si busca su Biblia, ahí hay unas atrás, tienen su nombre allá adentro. Unas están allá en el comedor, otras en el cuarto de oración y otras están tiradas allá afuera. Hemos encontrado Biblias allá afuera tiradas, mojadas. Y alguien más dijo, ¿para qué compro? La perdí, como quiera ni la leo. Durante la semana, ¿a cuántas personas usted les habló de Cristo? Creo que fue el día de evangelismo, pastor. No llegué. No, ese día. Fue el año pasado cuando llegué. Algunos nunca han sido luz. No que no tengan la luz. La luz llegó. Pero unos deciden esconderla. Que continúe la oscuridad, que continúe la angustia, que continúen las tinieblas, que continúe la sombra de muerte sobre los hijos, sobre el cónyuge, sobre los padres, sobre los hermanos de sangre, sobre los compañeros de trabajo. Cuando los mire, mírelos. Y aquellos que no conocen a Cristo, que no andan en los caminos de Cristo, mírela cuando usted llegue a su casa, cuando usted llegue al trabajo, cuando usted llegue a la escuela, donde quiera que usted mire a la persona y diga, esa persona no conoce a Cristo, se va a achicharrar en el infierno. Yes. Que se vaya al infierno, que se torture para siempre. No le voy a hablar. ¿Verdad que no? No podemos. No podemos, hermano, porque hay algo que nos inquieta. Hay algo que debe de inquietarnos, hermano, y que nos debe de llevar a decirle: esta persona anda en caminos de oscuridad, sus pasos andan por caminos de tinieblas y la muerte está sobre esa persona. Hermano, déjeme le digo que aunque la iglesia está ausente en la comunidad, en el público, la iglesia, aunque esté en gran mayoría ausente, la iglesia que está apegada a Cristo persevera. Hay gente que está testificando, hay gente que está sirviendo, hay gente que está sirviendo al Señor, sigue marchando a donde quiera que va, a donde quiera que llega, donde quiera que anda, siempre comienza a reflejar cierta luz sobre aquella persona, para que tenga una esperanza, para que tenga el privilegio de oír el evangelio. Qué precioso, hermano, cuando una persona entiende que la única esperanza de alguien salir de la angustia, de la muerte, de las tinieblas, es si nosotros hacemos nuestra función, nuestro trabajo, y si estamos presentes. Si nosotros nos presentamos delante de ellos, hermanos, déjenme le digo, la iglesia del Señor
no va a ser vencida. Amén. La iglesia del Señor no va a ser vencida. La iglesia del Señor va a continuar haciendo su obra, cumpliendo su misión hasta el final. La va a cumplir. Pero algunos no van a caminar haciendo la voluntad del Señor, trabajando como la iglesia del Señor, sino que al contrario, poco a poco se irán apagando. Dice Pedro que algunos se alejarán del Señor y se volverán al mundo de donde ellos habían huido. Y sí, mi hermano, quizás más adelante podremos hablar de que es algo profético. ¿Sí sabía eso? Es algo profético. Es algo profético porque dice la palabra del Señor que ha de venir el anticristo, pero que no llegará sin que antes llegue la gran apostasía. Es una profecía. Algunos van a apostatar de la fe, se van a alejar de la fe. Podrán estar dentro de la iglesia, pero alejados de la fe. Por eso les digo que ya el día de hoy, dentro de iglesias, ya no hay siervos, hay siervas del Señor. Se han convertido, se han transformado. Yo no sé de usted, hermano, pero yo no quiero ser parte de aquella profecía que se le va a tener que cumplir a algunos, que son de los que se apartarán de la fe. Permanecer en el Señor, estar, mi amado hermano, tomados del Señor y levantarnos y comenzar, mi amado hermano, a hacernos presentes en este mundo y decir: Señor, yo me voy a levantar y yo te voy a manifestar en este mundo. Me gustaba mucho la ilustración y la palabra que nuestro hermano Eber compartía. Póngase de pie, por favor. Hablaba de un perfume que estaba dentro de un frasco de alabastro, un precioso perfume. Pero ese perfume no lo podían oler los demás, porque estaba dentro de ese frasco, de un contenedor guardado. Amén. Estaba allí guardado ese perfume dentro de ese frasco de alabastro. Y dice que después la mujer lo tomó y lo quebró. Quebró lo que detenía que saliera el perfume. Y cuando lo quiebra, dice que su olor, su fragancia llenó todo el cuarto, toda la casa. Qué precioso es cuando nosotros por fin quebramos lo que nos impide reflejar y manifestar a Cristo, lo que nos impide reflejar la luz del Señor. Yo le quiero pedir que por favor cierre sus ojos ahí donde está. Ahí donde está con sus ojos cerrados. Yo quiero que tú te mires a ti mismo, no ahí con tus ojos cerrados. Mírate a ti mismo. Mírate cómo has vivido este año 2026. ¿Cómo has vivido? Porque ya vamos a más de la mitad de este año. ¿Cómo has vivido y cómo has tú servido al Señor en este año? Y la pregunta es para ti: ¿has estado ausente? ¿Has estado ausente cuando se ha salido a evangelizar? ¿Has estado tú ausente
en hablarle a los demás. Quizás es a tu familia, quizás es en tu trabajo, quizás es por las calles. ¿Qué tan presente has estado tú? Porque si solamente uno o dos están presentes, se ilumina y se refleja la luz del Señor. Pero es tanta la oscuridad que si todos alumbraran, que si todos sirvieran, que si todos estuvieran presentes, cuán grande luz se manifestaría. Habría más oportunidad, habrían más almas arrepentidas, habrían más personas llenas de gozo y de alegría, habrían más personas que dejarían atrás la angustia y la aflicción. Esto es algo personal para ti. ¿Cómo estás tú? Cuando ibas a la escuela, se llamaba el nombre de cada estudiante. Y el estudiante tenía que responder: presente. Juan, presente. María, presente. Tomás, presente. José, no llegó José, no puede hablar, no puede responder porque está ausente. ¿Cómo has estado tú en este año? Porque no es un compromiso con el hombre, no es un compromiso con la iglesia, es un compromiso con el Señor. ¿Has estado tú ausente o has estado presente? Cuando se ha salido a servir, a evangelizar, pero no solamente una vez al mes, porque les hemos dicho, esto es cuando nos organizamos como iglesia para salir una vez al mes. No te conformes con eso. ¿Cómo has estado tú durante la semana? ¿Hablas con aquellos que no conocen a Cristo? ¿Estás impactando tu familia, tu comunidad, tus compañeros de trabajo? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo te quiero invitar, iglesia, que vengamos a este altar para poder venir delante del Rey que vive y reina para siempre. No habrá para siempre oscuridad para la que está en angustia. ¿Por qué? No habrá siempre, para siempre oscuridad, porque alguien se levantará, porque alguien irá, porque alguien testificará, porque alguien será luz, porque alguien les ayudará. Por eso es que no habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad, porque alguien va a responder,
Porque aquel que persevera en Cristo se va a levantar y va a decir: Señor, te escucho. Tengo que hacerme presente en este mundo. Tengo que hacerme presente en medio de la oscuridad. Más poderoso es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. No hay nadie más fuerte